esa época histórica, ¿cierto? Tenemos acá a Alexander Rodchenko, tremendo artista gráfico. Fíjense también, nuevamente, seguimos en esto de la síntesis gráfica. Y estas son sus fotografías, para que más o menos entendamos de dónde viene su trabajo. Fíjense cómo se parece de su trabajo gráfico de su trabajo fotográfico, ¿cierto? Ya entendemos que existe la fotografía en 1839 y él hace un uso importante de ella. Lyubov Popova, nadie la conoce, la pobre. Lyubov Popova, también constructivista rusa, que se dedicó, una artista multidisciplinaria, gráfica, diseño de teatral, ¿cierto? De escenografía teatral, diseñadora de vestuario, diseñadora textil, pintora. Ya acá tenemos por una parte el diseño textil y diseño de vestuario de seguramente una obra, y por acá un patrón que alude claramente al régimen comunista, ¿cierto? Y a los soviets, que creo que es un papel mural, no estoy segura, puede que sea no les quiero mentir, pero bueno, todo lo que ustedes ven acá está hecho a mano, parece hecho a computador, claramente todavía no existían los computadores, pero esto se puede ver que en el arte textil que ella desarrolló también, los diseños son diseñados a mano alzada, ¿cierto? Bueno, obviamente con reglas, etcétera. Fíjense estos diseños muy interesantes, son típicamente modernos. Acá tenemos una pieza gráfica que retrata el diseño de escenografía de una obra, que también estuvo a cargo de ella. El Lisitsky, también tremendo. Esta obra se llama Golpea a los blancos con la cuña roja. Golpea a los blancos con la cuña roja, 1919. Revolución Rusa, lo rojo, ustedes saben a qué se vincula, ¿cierto?, el comunismo, y fíjense acá como con elementos 100% abstractos, es decir, un triángulo, un círculo, yo puedo hablar de política, es una locura. Es una cuña roja, es decir, el comunismo entrando a este círculo blanco, este status quo. Ustedes van a tener más tiempo para revisar esto. Y de acá me voy a pasar drásticamente, y lo lamento mucho, pero ya llevo mucho rato hablando, pero tengo que hacer una síntesis también histórica. Estábamos acá en la Bauhaus, ¿cierto? Y después viene todas estas otras escuelas que estuvimos mirando, el constructivismo ruso, ¿cierto? De Steele, etcétera. Luego viene ya post-televisión, etcétera, cuestiones como el hombre a la luna, cuestiones como la Guerra Fría, ¿cierto? Y nace entonces, o empieza a aparecer el posmodernismo. Tenemos el modernismo, ¿cierto?, que ya lo vimos muy someramente, muy superficialmente, y tenemos el posmodernismo. El posmodernismo es una respuesta al modernismo. Esto significa que en muchos sentidos es bastante contrario al modernismo. Si el modernismo era la vanguardia, ¿cierto?, la gente que creía que tenía la verdad, ¿cierto?, los grandes discursos políticos, los grandes manifiestos. Y luego, bueno, tenemos una serie de guerras, ¿cierto? La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría. Empieza a haber a partir de la llegada del hombre a la luna, puse como gran evento tecnológico, más o menos por esta época, 1960, 1970, empieza a haber un cambio y se pasa ya al posmodernismo, que es una sociedad en la que claramente se instauró el consumo, una sociedad de consumo, una sociedad en la que se habla de industria cultural, ya no de este arte moderno, utópico, ¿cierto? Incluso romántico, si se quiere, se habla ya de una industria cultural, una muerte del arte. Y entonces tenemos nuevos grupos como Fluxus, como el pop art, vamos a partir por ahí, ¿cierto? Y ya el arte conceptual, la performance, el arte contemporáneo, etc. Vamos a revisar entonces estos dos últimos estilos y ya terminamos con esta explicación de la línea de tiempo, que es un poco larga, pero bueno,
la pueden ver por partes también. Entonces tenemos el posmodernismo, como ya les venía contando, una época en la que ya es el fin de los grandes discursos, una época donde la economía se ha globalizado, donde el proyecto moderno fracasa porque todavía existe una gran crisis política, cultural e ideológica, y hay un desencanto generalizado, un individualismo, una introspección. Tenemos el grupo Fluxus, acá les dejé un videito que después si ustedes lo pinchan van a poder acceder a él y verlo con calma. Es un personaje muy particular que se llama John Cage. John Cage, bueno, voy a ponerlo, no sé si se va a poder ver muy bien, pero John Cage era un personaje que empezó a hablar de la indeterminación en la música, es decir, música que ya no era música como conocemos, sino que ruido. Entonces sus instrumentos empezaron a ser una tina de baño, un piano, pero la parte de atrás del piano, la caja, golpeado con martillos. Tenía composiciones musicales donde había silencio, etcétera, etcétera. El Fluxus, ¿cierto? Fue un movimiento artístico muy controversial, provocativo, de la segunda mitad del siglo XX, ¿cierto? 60, 70, que partía de la idea de que cualquier persona podía ser un artista, porque el arte debe ser para todos. Acá tenemos entonces a John Cage en un programa de televisión, me da pena porque él era súper moderno, ¿no? Y bueno, en este caso postmoderno, está como ahí en el filo. Y la gente se reía de él en este programa de televisión. Fíjense, ustedes con más tiempo lo van a poder ver. Porque lo agarraron un poco para el deseo. Acá tenemos otras performances de Fluxus. Fíjense como ya las vestimentas empiezan a parecer bastante más a cómo nosotros y nosotras nos vestimos, ¿cierto? Estamos en toda la época hippie. Guerra de Vietnam, ¿cierto? Nuevamente un desencanto con el progreso, con la razón, ¿cierto? Y empiezan a aparecer estas performances que se vuelcan un poco más hacia lo indeterminado, hacia lo que no puedo controlar, hacia el azar, hacia lo que no es lógico. Tenemos también algunos, este es George Maciunas, perdón, que no solo se dedicaba a la performance, sino también al arte gráfico, y ya hay también, por una parte, un individualismo muy grande, y por otra parte, unas ganas de utilizar el arte como un medio para denunciar ciertas cosas, ¿cierto? Estamos hablando aquí de masacres. Tenemos también a una personaje muy importante dentro del arte de performance, que es Yoko Ono, ¿cierto? La famosa Yoko Ono, esposa de John Lennon, mucho más que solo una esposa de un cantante, ¿cierto? Era un artista que es decir, algo que no es tampoco es un avance, ¿cierto? Es una performatividad, una puesta en escena del cuerpo, y quiere generar en el otro la obra. Es decir, la obra no termina cuando yo colgo un cuadro y me voy, sino yo me instalo con lo único que tengo, en este caso mi cuerpo, bajo alguna premisa, que en este caso es que le corten la ropa, y me quedo ahí viendo qué es lo que pasa. En este momento había algo así como que el arte es el espejo de la sociedad, ¿cierto? Entonces finalmente la obra se completa con la acción de las personas. Distintos grupos personales hubieran hecho distintas cosas con esa tijera. Tenemos el pop art, que ya es un movimiento ultra irónico y satírico incluso con respecto de esta sociedad de consumo. Se burlan, ¿cierto? Usan la ironía, el chiste para burlarse de esta sociedad de consumo y empiezan a utilizar bienes de consumo para realizar sus propias obras. No solamente los observan, sino también los utilizan. Entonces, anuncios publicitarios, cómics, objetos de la cultura como, no sé, una sopa de crema de pollo, como la Campbell, ¿cierto? Y está el famoso artista Andy Warhol, ¿cierto? Que es el que aparece aquí con los lentecitos. Si no lo conocen, bueno, preocúpense y pónganse a estudiarlo porque es fundamental para entender el arte contemporáneo. Y tenemos otro personaje importante que se llama Roy Lichtenstein, que es el típico que trabaja con estas cosas, ¿no? Trabaja con
él no dibuja directamente, bueno, también dibuja directamente y de hecho dibuja muy bien, pero rescata fragmentos, viñetas y recuadros de cómics populares que hablan de la cultura yanqui, de la cultura estadounidense, de la cultura del consumo que existía en esa época. Estas mujeres, ¿cierto?, impecables, sonriendo, ¿no? O llorando dramáticamente. Y está Andy Warhol, que era el otro, ¿cierto?, que también utiliza medios de reproducción como la serigrafía para hablar de cuestiones políticas, ¿cierto? Está Jackie Kennedy, este es Mao, ¿cierto? Tal, bueno, la muerte, todo desde el punto de vista de ironizar, reflexionar a partir de este consumismo, de estas estrellas pop, como son Marilyn Monroe, Elvis Presley, ¿cierto? Y por eso se llama arte pop, arte popular, pop art. Significa el arte del pueblo, pero no precisamente que el pueblo pudiera acceder a comprar esta obra, sino que el pueblo puede consumirla rápidamente, decir, ah, esa es la Marilyn Monroe, yo la conozco, ah, esa es Elvis Presley. Él utiliza estos bienes de la cultura popular y les da una relectura irónica, ¿cierto? Incluso, bueno, las Coca-Cola la convierte en una obra de arte, las sopas Campbell, y vamos a terminar aquí, ¿cierto?, con ya otro tema que tiene que ver con la instalación, ¿cierto? Es decir, cuando ya ni siquiera dibujo un, eh, un cuadro o saco una foto o hago una pieza de baile o hago una performance, sino que hago una instalación. Es decir, yo me apropio de un bien de consumo, como podría ser una caja de brillo, y la ubico de cierta forma que te digo, bueno, esto ya es un dispositivo artístico porque me estoy cuestionando ciertas problemáticas, pero sin la necesidad de pintar o dibujar, etc. Voy a terminar ahí porque me parece que ya es suficiente